Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Yo he grabado sesiones de posesiones con espíritus y de hecho no los he podido sacar en documentales porque lo ves y es una persona hablando en cámara. Pero los audios de exorcismos que yo he escuchado, sentí que traspasa esa grabación que están. En todos estos años y después de más de 70.000 exorcismos, no he conocido a un solo demonio ateo. Más de la mitad de los curas con los que hablé no creía que los exorcismos fuesen reales, no creían que el demonio fuese real. Que hay posesiones, dicen ellos, que se producen antes del nacimiento. Juan Pablo II, como papa, hizo mínimo 3 exorcismos. Y el Vaticano nunca le desmintió, ¿eh? No, si Dios permite, el ser omnipotente, todopoderoso, permite que nosotros seamos libres a nivel de que podemos negar a Dios, ¿cómo un ser supuestamente inferior a Él puede atacar y destruir esa premisa? Para mí este es un podcast muy especial por varios motivos. Diría porque es una gran amiga mía, pero tengo la suerte de que cada podcast que estoy haciendo es con un gran amigo o con una persona que conozco hace mucho tiempo o que realmente admiro. Es, para mí estos podcasts son eso, ¿no? Son charlas con amigos en donde hablamos de experiencias. Pero además es una persona con la cual me encanta discutir y charlar y a veces tenemos miradas opuestas y a veces tenemos la misma mirada. Y cuando la gente nos escucha discutir de religión, lo he notado muchas veces, se nos quedan callados alrededor escuchándonos. Hola Lourdes. Hola, querido Jorge, qué placer estar aquí. Gracias por invitarme. Nos pasa eso, ¿no? Por supuesto, yo creo que el tener visión diferente y escuchar a personas que piensen o tengan una mirada diferente a la tuya siempre enriquece y ayuda además a que vayamos al centro, ¿no? A que nos alejemos de las posturas radicales en estos temas. Totalmente. Bueno, cuando empezamos a planificar hacer este podcast, la idea era girarlo en torno a Francisco, todavía estaba vivo. Hoy obviamente va a cambiar mucho, pero va a tener que ver mucho también sobre todo eso. Vamos a hablar de muchísimas cosas, espero, y creo que va a salir genial, así que quédense y escuchen porque creo que va a estar buenísimo. ¿De dónde viene tu formación religiosa? Desde pequeña me apasionaba. Normalmente cuando la gente entra a estos temas del misterio es o bien porque les ha pasado algo, algún hecho sobrenatural y están en busca de respuestas, o bien porque les apasiona desde su infancia, ¿no? Esa edad en la que adquieres la curiosidad y quieres saber más del mundo que te rodea. En mi caso no me pasó nada sobrenatural, sino que desde pequeña todo ese mundo de la religiosidad que está muy arraigada del país del que vengo, España, lo llaman la tierra de María Santísima y pues prácticamente toda mi familia es muy religiosa. El olor a incienso de las iglesias, el haber sido monaguilla, el haber pues hecho tocar las campanas de la iglesia días oscuros de invierno, con lluvia, todo eso a mí me fascinaba, o llevar las capillas domiciliarias de la Virgen yo por la calle abrazada de casa de mi abuela a la siguiente que le tocara, todo eso me llamaba enormemente la atención, me fascinaba en cierto modo y cuando crecí y supe que quería dedicarme a contar historias, como periodista apliqué esa parte de periodismo a esas temáticas. Sí, claro, es un poco lo mismo que me pasa a mí. O sea, yo hoy por ahí estoy en un punto más de mirar desde afuera, pero a ver, es lo que te conté siempre. Yo tengo una formación jesuita, eh, crecí en una de las casas donde, no en ese momento, donde Francisco fue rector y después provincial. Tengo mucha lectura y mucha práctica de todo lo que tenga que ver con espiritualidad ignaciana y con mirar el mundo desde ahí, ¿no? Desde cuestionar, desde pensar que es a lo que me dedico y, y creo que tiene que ver esto que estamos hablando, pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención de estar en medio de gente religiosa y es que ellos no sienten que la religión es paranormal. ¿La religión es paranormal?
Totalmente. Se basa en la fe Ajá. y la fe es algo invisible a los ojos físicos. Hay dogmas que son creencia que tiene que darse entre un creyente sí o sí, si quieres pertenecer pues a una religión en concreto, y hay toda una serie de misterios, de secretos que muchas veces son los que atraen a personas que tienen curiosidad por estos temas, que sin embargo la Iglesia lleva mucho tiempo, ya sin circunscribiéndome al tema católico, queriendo no darle tanta importancia. El año pasado hicieron movimientos con respecto a cómo se va a pronunciar la Iglesia ante los fenómenos sobrenaturales, y lo que dijeron básicamente desde el Vaticano fue, Jorge, que no era algo que tuvieran ellos que pronunciarse, que era un rasgo que entendían que existe, la sobrenaturalidad, porque el Espíritu Santo es real, porque puede descender e iluminar en un determinado momento a una persona, pero que no es dogma de fe y que es algo anecdótico. Fue súper importante el ejemplo de Medjugorje, Ujú. el hecho de que la Iglesia en septiembre del año pasado dijera: aprobamos el culto porque los frutos de Medjugorje han dado lugar a conversiones y a milagros importantísimos, pero no nos vamos a pronunciar sobre la sobrenaturalidad de la aparición y los presuntos mensajes de los videntes. Es una clara separación entre una cosa es la Iglesia y otra cosa es ese tipo de fenómenos que sabemos que existen, pero que no queremos que se conviertan ni en dogma ni en punto importante de la teología católica. Desde mi punto de vista, es algo traicionero, voy a usar esta palabra, porque la Biblia está llena de sobrenaturalidad, de hechos milagrosos. El propio Jesús obra en la Biblia más de 200 milagros. Y si le estás quitando importancia al misterio, que es lo que hace que la gente se acerque con curiosidad a las religiones en un primer momento, pues me parece que algo falla. Yo me acuerdo una vez, yo creo que estaba tomando una cerveza con un exorcista Madre mía, qué escena, Jorge. y estábamos hablando de estos temas y yo decía, porque la iglesia no cree en la brujería, la iglesia no cree en los fantasmas. Le preguntaba, y él me decía, no, te equivocás. La iglesia cree en los fantasmas, la iglesia cree en los exorcistas, la iglesia prohíbe el contacto con ese mundo porque considera que son demonios. Sí, es verdad. Realmente la Iglesia cree en fantasmas porque básicamente tiene aspectos como las ánimas del Ujú. purgatorio. Eso está en la base de la creencia religiosa, que si bien es cierto que en los últimos años, sobre todo a partir del papado de Benedicto XVI, dejaron de venderlo como algo físico que tanto miedo causaba, que era algo más espiritual, un estado en el que las almas pueden estar, ¿no? Después de la muerte, antes de alcanzar el cielo, pero siguen diciendo que existen las almas condenadas, las almas atormentadas. En el caso del padre Gabriel Amorth, uno de los exorcistas más importantes de Roma, él reconocía en sus libros que había exorcismos donde no solo se le habían aparecido demonios, también almas atormentadas, condenadas, utilizadas por los demonios para entrar y molestar pues a determinadas personas. Entonces, es indudable que la Iglesia cree en todo eso. Y viceversa, desde el lado contrario, citando nuevamente al padre Amorth, decía: en todos estos años y después de más de 70.000 exorcismos, no he conocido a un solo demonio ateo. No, todos creen en Dios y todos se rebelaron contra él. Bueno, pero ¿sabes qué? Ahora te iba a preguntar qué son los demonios, pero yo recuerdo, yo cuando hice mi primer documental de exorcismos, lo que me terminaron diciendo un montón de exorcistas a una premisa de la cual yo partía, que para mí al día de hoy sigue siendo una contradicción, por más que ellos me decían que no. El cristianismo, la Iglesia Católica, parte de algo que escribe San Pablo en uno de los primeros libros, que es el libre albedrío. El libre albedrío es que Dios permite que cada ser humano sea libre e independiente e incluso aceptando la opción de que niegue a Dios. Entonces, lo que yo les preguntaba a los exorcistas, si Dios
si Dios es todopoderoso realmente. Vamos a partir de la premisa de que todo es real, después debatimos esta parte. Pero para contar esto tengo que partir de la premisa de que todo es real. Si Dios permite, el ser omnipotente, todopoderoso, permite que nosotros seamos libres a nivel de que podemos negar a Dios, ¿cómo un ser supuestamente inferior a Él puede atacar y destruir esa premisa? Puede quitarnos el libre albedrío. Y ellos me decían dos cosas. Por un lado me hablaban de esto que acabas de decir. Dios permite que esto pase porque esto fortalece la fe. Porque creer que existen los demonios, por contraposición, plantea que Dios existe. Y por otro lado me decían, es que en realidad una posesión jamás toma el espíritu, toma el cuerpo. No sé si estoy tan de acuerdo, pero... Sí, lo que dicen es que el alma no la puede tomar el demonio. Eso solo es si la persona la entrega voluntariamente a través, pues, de una misa negra o de un pacto de líquido Que ahí vital. hay libre albedrío sin Exacto. dudas. Pero por otro lado, yo pienso, hay tres etapas, ¿no? De las posesiones demoníacas, que la posesión es la máxima, es la infestación, que es cuando un demonio toma una casa, un animal, Exacto. etcétera. Hay infestación, que es la mayoría de casos cuando, por ejemplo, hay maleficios, hechizos, ese tipo de cosas. Una ouija mal cerrada. Decía el padre Amorth, es el 90% de Sí. los casos. La posesión es pues ya la Pero ocupación en el medio total está la obsesión. y está la obsesión Y y en la la obsesión vejación. sí se toma la voluntad, en teoría. Así es, la obsesión es para mí una de las formas más graves porque es esos pensamientos obsesivos de destrucción de la persona y la vejación, que son las marcas físicas que aparecen en ataques reales de estas entidades. Me parece súper interesante lo que planteas, Jorge, porque efectivamente los exorcistas, a lo largo de su experiencia como exorcistas, recuerdan siempre algo. En el propio Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, aparecen frases como que el demonio es el príncipe de este mundo. Es decir, lo que vemos, y eso es también muy gnóstico, los sentidos, el mundo, la tierra, no serían terreno de Dios, sino del demonio. Y es aquí donde ese ser perfecto que Dios creó y que era el más aventajado de los ángeles, se revela y hace su reino en la tierra. Lo interesante también de esto es que los exorcistas, por ejemplo, el padre Amorth, dice que aunque ellos intentan evitar, y en el ritual dicen que hay que evitar conversar con el demonio, y que él trata de ocultarse en todo momento, porque la gente piensa que pues platica mucho, ¿no? El demonio en los exorcismos y que quiere decir muchas cosas. La realidad de los exorcismos es que no habla mucho y que los exorcistas, las pocas preguntas que hacen son simplemente enfocadas a conseguir saber el nombre de la entidad o entidades y cuándo van a abandonar ese cuerpo. Pero entre medias, pues es inevitable que surjan algunos datos y les ha llamado la atención que por lo menos en 2 o 3 exorcismos esas entidades decían que... Porque, por ejemplo, el padre Cándido Amantini, la persona que formó al padre Amorth, le dijo un día a un demonio en un exorcismo: venga, salte ya, que Dios te ha preparado una cama muy calentita. Y él dijo: si tú supieras, él ni siquiera planteó o se le ocurrió crear eso. Eso es algo nuestro. O sea, desde el punto de vista de los exorcistas actuales, Dios ni siquiera entra en la creación del infierno. Eso es algo totalmente mundano, terrestre, donde Dios no entra. Lo único que ellos aseguran para justificar lo que a ti te llama la atención, es decir, cómo se permite eso, es que Cristo a través de la cruz destruyó la obra del demonio porque después de la muerte surge la salvación. Y desde el punto de vista de los evangelios apócrifos y qué pasa después de que Jesús expira, lo primero que hace fue descender a los infiernos a liberar a todas esas almas que estaban condenadas desde el pecado original para establecer el reino del cielo. Claro, pero ves, en todo eso es donde a mí no termino de entender este amor al libre albedrío y lo que ocurre me llama un poco la atención, pero entiendo también que la fe no se racionaliza. Pues sí, es algo
para lo que tratas de buscar explicaciones, pero muchas veces, como dice, no las encuentras desde el punto de vista objetivo. Incluso, fíjate, llama la atención que siempre dicen que el demonio teme mucho a San Miguel, que los ángeles son grandes aliados de los exorcistas. Hay exorcistas que aseguran que nunca han sentido una presencia angélica en esos exorcismos. Sí que pues tiran mucho de la medalla de San Benito, de la imagen de la Virgen María, pero no hablan tanto de los ángeles. Entonces hay muchas contradicciones en el tema, pero indudablemente ocurre. ¿Has hablado con adoradores del demonio? He hablado no con tantos, porque es un tema que la verdad no me he involucrado activamente. Sí con algunos, he visitado lugares, espacios de la Ciudad de México donde se ejercen esos cultos, donde actualmente se desarrollan o se venden objetos relacionados con ese culto. Y bueno, pues Sabes que en Cholula hay una iglesia de misas negras, ¿no? En Puebla. así es, y actualmente en Catemaco, ¿no?, que es una de las No, pero cunas esta es también antigua, es medieval. de la brujería, está resurgiendo también todo No, eso. yo a lo que iba con esto, si habías hablado, porque a mí varios, he discutido varias veces, eh, no hablando de Lucifer o de Satán, sino hablando de Luzbel, dicen que en realidad no está comprendido y que no es malo. ¿Qué opinas? No estoy de acuerdo. Me parece que igual que mucha gente critica, y no quiero estar o mostrarme como, digamos, una fervorosa religiosa creyente que vaya a negar aquí unos hechos. Eso me parece un extremo. Pero me parece también otro extremo que hoy día, con el auge de las redes sociales y el auge del mundo del podcast, toda la gente vea normal hablarle al público joven del culto satánico, de las bondades que hay tras esos cultos, que no todo es malo, que hay una imagen positiva. No estoy para nada de acuerdo, Jorge, Bien, y me parece muy peligroso. perfecto, entiendo a dónde vas. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuándo hablaste por primera vez con un exorcista? En el año 2012, Ajá, que terminé mi carrera de periodismo, la licenciatura, y entré como redactora de un programa de televisión de misterio que hacíamos en España, en Canal Extremadura Televisión, que se llamaba Tras el Mito. Analizábamos misterios y uno de ellos, un capítulo, estuvo dedicado a una iglesia donde hay muchas pinturas de demonios en Extremadura, y hablamos con exorcistas de diócesis extremeñas que ejercían. Esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con un exorcista, pero no fue la que más me impactó. La que más me impactó fue una vez que mi esposo, Johanan Díaz Vargas, que también se dedica a estos temas, visitó España y entrevistó al padre José Antonio Fortea, uno de los demonólogos que es diferente a exorcista. Demonólogo, bueno, pero pues también es experto. exorcista. Exacto, es demonólogo y es exorcista, se le conoce por ambas facetas. Y pues acompañé a Johanan a la entrevista, le entrevistamos entre los dos y fue muy fuerte, Jorge, porque llegamos, él estaba ejerciendo como capellán en un hospital de Madrid y llegamos y estaba pasando pues consulta a los enfermos, entonces esperamos. Y luego nos dijo, no, pero es que ahora voy a dar misa, veniros a la misa. Me puso como ayudante. Puedo decir que he ejercido de ayudante de monaguilla en una misa del padre Fortea y el sermón fue del fin del mundo. Jorge, o sea, fue una de las experiencias más inolvidables de mi vida. Y después de la entrevista nos hizo como una especie de oración y bendición a Johanan y a mí. Después, leyendo mucho más sobre los exorcismos, me di cuenta que lo que nos hizo fue un exorcismo, porque el padre Amorth y los pocos exorcistas oficiales que han escrito libros aseguran que muchas veces, pues, el exorcismo no se utiliza solo para liberar a una persona, es un método de diagnóstico. Aseguran que los rasgos
que demuestran una posesión, como el don de lenguas, la fuerza sobrenatural y la precognición, el conocer hechos ocultos, que son los 3 rasgos de posesión que cita el ritual oficial católico de exorcismos, solo se manifiestan si se hace el exorcismo. Por eso ellos muchas veces, sin decir nada a la persona, inician la oración pensándose la persona que hacen una bendición, pero están buscando el diagnóstico. Nos hizo un exorcismo a Johanan y a mí. A mí me dijo que todo bien y a Johanan eso nos impactó. Le dijo que tuviera mucho cuidado con las psicofonías, con la transcomunicación instrumental, porque pues se podía ver envuelto en cuestiones relacionadas con pues ese tema, ¿no? Y nos impactó porque pues Johanan es muy conocido por el tema extraterrestre, pero poca gente sabe que él inicia en el mundo del misterio porque le interesaba mucho la transcomunicación instrumental y el padre Fortea nos lo dijo en esa ocasión. ¿Y qué más te impresionó de él? Porque debo decirte que de todos los exorcistas que entrevisté a muchos, sin duda el padre Antonio Fortea también fue el que más me impresionó. ¿Sabes qué me llamó la atención? El hecho de las trabas que tienen para desarrollar ese ministerio oficial de la Iglesia. Tanto desde el punto de vista oficial de la Iglesia, porque en los seminarios no se habla de exorcismos, ni de exorcistas, ni del demonio, a pesar de que es uno de los principales ministerios que establece Jesús en la Biblia. Eso se niega, entonces tienen los ataques de los compañeros, hasta el punto de que no permiten que hagan los exorcismos en parroquias o en iglesias porque se piensan los compañeros desconocidos del tema que va a haber una infestación del lugar, que se les puede pasar la entidad y es un rechazo por parte de la propia institución. Y lo más peligroso, el rechazo social y los procesos penales a los que se pueden enfrentar. Me decía el padre Fortea que hoy día, si una familia descontenta con un exorcismo te quiere denunciar y un psicólogo pues ofrece un diagnóstico diferente al del exorcista, el exorcista va a ser procesado. Y esto hace que los pocos que hay desarrollando esta labor dentro de la Iglesia tengan muy complicado el hecho de ejercer su ministerio, a pesar de que miles de fieles acuden en busca de esas o bien bendiciones, plegarias de oración o liberación, o en los casos más extremos, exorcismos, y a pesar de que ellos también se protegen, me decía el padre Fortea, que cuando llegan a esa criba suya ya vienen con los documentos psiquiátricos y psicológicos que demuestren que no se trata de una enfermedad o de algo de medicación. Yo cuando hice esa primera serie de exorcistas, en realidad ese primer documental no era una serie, una de las cosas que más me llamó la atención es que más de la mitad de los curas con los que hablé no creía que los exorcismos fuesen reales, no creían que el demonio fuese real. O sea, me llamó mucho la atención y por otro lado estaba la pelea de quienes creían que eran reales. Y yo de lo que partí para que fuese real, que era lo que te decía hace tiempo, para hacer ese documental, es lo que pasó en julio del 99, que básicamente Gabriele Amort fue el responsable, se actualizó el ritual de exorcismos que no se actualizaba, si no me falla la memoria, desde la Edad Media. Así es, desde el siglo XVII. Y mi planteo fue en ese momento, si esto es una explicación antigua para hablar de enfermedades mentales, como me decía la mitad de los sacerdotes, ¿por qué se actualiza? Y en palabras del padre Amorth, creador de la Asociación Internacional de Exorcistas que aglutina a los pocos que ejercen de forma un legal. Paréntesis, no vean la película basada en su vida porque no tiene nada que ver con nada. Pues yo sí la vi. No, yo también, pero es una película de Indiana Jones, no es la historia de él. Pero en opinión de Gabriele Amorth, lo que hacen esos compañeros que niegan esa realidad es herejía. Es apostasía al interior de la Iglesia Católica, porque la propia Biblia, quien se haya leído el Nuevo Testamento, sabe perfectamente que en la vida pública de Jesús se distingue entre los métodos y las acciones que él utiliza de cara a las enfermedades, las curaciones médicas que hace Jesús en la Biblia, y la expulsión de demonios,
No se mezclan, están completamente diferenciados y de hecho él utiliza métodos diferentes. Sopla, saliva, imposición de manos para las curaciones y verbo para el tema de la expulsión. Entonces, o no han leído la Biblia, como dice también un gran amigo mío que se llama Francisco Torres Ruiz. Yo creo que todo pasa por algo en esta vida. La mejor amiga de mi mamá, una persona súper importante en mi vida, tiene un hijo que es exorcista. Yo me crié con él. Ajá. Es el exorcista Francisco Torres Ruiz, español. Y siempre le cito porque Paco, bueno, pues imagínate, me he criado con él en la escuela, solo tiene un año más que yo. Y yo recuerdo perfectamente en el recreo, Jorge, que él no jugaba con nosotros. Él estaba sentado en las gradas leyendo la Biblia siempre. Y es un gran exorcista. Y cuando platico con él o da entrevistas, que es muy polémico, siempre dice lo mismo que el padre Amorth. Es una auténtica herejía porque o no han leído la Biblia o la están negando con toda la cara. ¿Te tocó estar en un exorcismo alguna vez? No, no me ha tocado. Tengo muchas ganas, pero también entiendo que hay una banalización de los temas de misterio en el asunto de que hoy día, Jorge, todo el mundo habla de experimentación. Toda la gente quiere experimentar porque sí, sin ningún motivo lógico, ¿no? O sea, yo quiero experimentar de ovnis, me voy a ir a un lugar a ver si los veo. Yo quiero experimentar con la apertura del tercer ojo, yo me voy a tomar algo, voy a hacer no sé qué meditación para ver. Siempre tiene que haber el ver por ver o tiene que haber una causa. Es decir, ¿por qué hoy día tenemos que justificar todo hasta meternos por curiosidad en algo que es sagrado? Es un ritual y un ministerio donde una persona merece privacidad y donde los presentes solo están enfocados, porque en un exorcismo siempre hay unas 7 personas acompañando al sacerdote para rezar, para valorar, porque suele haber médicos y psicólogos, y para sujetar, porque gritan, escupen, blasfeman y tienen mucha fuerza. Entonces, si cada uno tiene una función en el exorcismo, ¿por qué justificar que sea un espectáculo? Entonces hasta cierto punto, de manera ética, he tenido mis dudas sobre querer hacerlo o no, el participar o estar viendo un exorcismo. Inclusive en ver las pruebas. Me ha causado más curiosidad, Jorge, ver las pruebas que estar en el exorcismo. La mayoría de exorcistas tienen objetos que se materializan durante el exorcismo, sobre todo en esos casos de infestación, que decíamos que es el 90%, que se producen por maleficios, o bien por objetos físicos, muñecos, fotografías dañadas, o bien incluso, no sé, por pasteles, tartas o cuestiones así que se embrujan y se le dan a la persona. Mucha carne cruda hablan también. Carne cruda efectivamente aparece mucho. Entonces dicen, no sé si tú lo has visto o te lo dijeran en el documental, que se materializa, o sea, que lo expulsan en el exorcismo. Siempre hablan como que lo vomitan, pero es un Exacto. vómito raro porque Sí. aparece el pedazo de carne completo. Y clavos y muñequitos. Sí. Eso me ha llamado más la atención, ver los objetos que guardan los exorcistas, fíjate. ¿Y el escuchar? ¿Has escuchado grabaciones? No, la verdad que no. Son espeluznantes. Soy muy impresionable yo, ¿eh? Me dedico son a muy estos temas, impresionantes. pero soy médica. Sí. Son muy, muy, muy fuertes. O sea, yo he escuchado algunas grabaciones ¿Y de qué has exorcismos sentido? y se te hiela la piel, o sea, la sangre es... Dicen que los gritos no son como de Que una a ver, intensidad. otro de los... vamos a hacer una entrevista con diferentes espiritistas y yo he grabado sesiones de posesiones con espíritus y de hecho no los he podido sacar en documentales porque lo ves y es una persona hablando en cámara, pero los audios de exorcismos que yo he escuchado, a veces ves hay películas que lo tienen muy, muy bien recreado. Es bastante, bastante fuerte cuando los escuchás, porque aparte sentís que traspasa esa grabación que están. Y a eso era lo que me quería referir ahora. Cuando yo lo entrevisté al padre Antonio Fortea, que fue justamente aquí en México, en un hotel muy antiguo, él vestido con su sotana y su calvicie a lo inquisidor de la Edad Media, o sea, es Así un es. personaje
que después hablas con él y es espectacular, Pero pero lo impone ves así y te físicamente. impone algo que da miedo. Él me decía algo que después yo corroboré con muchos exorcistas, que son, eh, vamos a llamarlo los daños colaterales. Así es. A mí también me habló de eso. E incluso lo que ellos pueden sufrir, ¿no? Ellos mismos como exorcistas por ejercer ese ministerio. Me contaba, por ejemplo, Fortea, eso, la persecución por parte de psicólogos o incluso denuncias que se pueden poner contra ellos. Y en el caso del padre Amorth hablaba, por ejemplo, de cosas muy fuertes como un exorcismo que él iba a hacer, pero ese día estaba muy cansado, iba regresando después de una baja de 6 meses por una enfermedad y al principio se negó a hacerlo. Tuvo como una iluminación en la misa, Jorge, escuchó una voz interna que le dijo estoy aquí contigo, pensó que a lo mejor sí tenía que atender a esa persona, terminando la misa le llamó y esa persona era una posesión real que le llevó a tener un accidente de auto, estando esa persona con él en el carro y otra persona sujetándola. Y en el mismo punto donde el padre Amorth tiene un accidente de coche con esa mujer que estaba en posesión diabólica, el otro cura que intervino en esa posesión, en ese exorcismo, tiene un accidente días después en el mismo punto. Entonces estamos hablando de algo que no es sencillo. Y también la costumbre que dicen que tiene el demonio o los demonios de sacar a relucir trapos sucios. Por eso los exorcistas se asegura que se buscan entre la flor y nata de los clérigos actuales, los que no tienen mácula ni mancha. ¿Por qué? Porque el demonio es dado a decir determinadas cosas sobre sacerdotes que no tengan, ¿no?, una vocación sincera. Sí, o que no les importe, esa sería la otra forma de... O que tengan líos de faldas, Sí, 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 que sí. dicen, el demonio les dice cosas y por eso muchas veces, si no son rectos en su ministerio, no se van a hacer exorcistas. Y lo que es impresionante en ese sentido, yo me acuerdo que también Fortea, ahora vamos a salir un poco de esto porque hay muchísimo más para hablar, eh, yo me recuerdo que le pregunté cuál era el demonio más fuerte que él había exorcizado. No sé si le hiciste esa pregunta. No. Satán. Lo que suelen decir es que él siempre está, pero que también aparecen figuras femeninas como Lilith y que el más difícil siempre de que salga dicen que es uno llamado Asmodeo y otro que se llama Zabulón. Eso es lo que a mí me han externado, pero que normalmente van como en manada, que es raro que haya solo un espíritu demoníaco en una posesión, que suele haber más y que depende del tiempo que lleve esa persona en esa situación. Cuando de repente una persona va a hacerse un exorcismo días después de que ocurra la posesión, es fácil la expulsión. Si lleva mucho tiempo, como que se enquista y requiere de años de trabajo y exorcismo. Algo que me impactó mucho al ponerme a estudiar ese tema, Jorge, es que aseguran los exorcistas que es tan importante el bautismo porque hay posesiones, dicen ellos, que se producen antes del nacimiento por cuestiones que le envían a la madre y por eso recomiendan desde la Asociación Internacional de Exorcistas y desde figuras como el padre Amorth que incluso haya bautismo antes del nacimiento, porque el ritual de bautismo incluye un pequeño exorcismo. Sí, claro. Igual eso si lo haces de una mirada católica, pero obviamente exorcistas hay absolutamente en todas las religiones y todos los credos. Genial que digas eso porque efectivamente el exorcista es el único que puede utilizar el manual oficial del exorcismo, pero no es el único que puede expulsar. Desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, Jesús faculta a cualquier persona para expulsar demonios en su nombre siempre que crean en él. De ahí que a la Iglesia no le quede otra de reconocer que los grupos o las plegarias de liberación funcionan con igual efectividad incluso que los exorcismos. Lo único que advierten es cuidado con los dones carismáticos, con los carismas de
supuestamente sanadores o exorcistas que no estén dentro de la iglesia, porque los exorcistas oficiales no cobran, los grupos de plegaria de liberación oficial no cobran, y también hay dones que reconocen que vienen del demonio. Igual que Dios da carismas, así llaman ellos a los dones parapsicológicos, también el demonio los da. Totalmente. Me hablabas de San Benito, ¿por qué? Pues extraoficialmente es el patrón de los exorcistas. Dicen que es muy poderosa su medalla en los exorcismos, igual que la medalla milagrosa de Catalina Laboure. Son dos elementos que utilizan, de los que se sirven y se ayudan, junto con la estola, que es muy poderosa, la estola que lleva el exorcista cuando la pone sobre la persona que está en posesión, y junto con elementos como agua, sal y aceite exorcizados. El agua bendita y el aceite bendito, la sal, son importantes y funcionan, dicen, pero hay una parte del manual de exorcismos que no hace falta que sea exorcista el sacerdote. Cualquier sacerdote puede leer esa parte del ritual de exorcismos y crea agua, sal y aceite exorcizados, que son súper efectivos en casas, en, por ejemplo, posesiones de animales y de personas. Hablamos de la expulsión y materialización. Dicen que eso es lo que le dan, una mezcla de eso, a tomar a la persona para que expulse lo que le han hecho. Entonces, San Benito es importante porque al parecer se presenta en los exorcismos como ayuda sobrenatural. También hablan de que suele presentarse el Padre Pío de Pietrelcina, hoy día santo de la Iglesia, que también tuvo una lucha en vida, dicen, importante, con el demonio, que le causaba bastantes vejaciones, y pues sacerdotes que hayan formado a los actuales exorcistas. El padre Amorth invocaba la presencia del padre Cándido Amantini, ya trascendido, pero dicen siempre que la figura que más teme el demonio es la invocación a la Virgen María. Ajá, eso no lo había escuchado. Yo siempre escuché el concepto que dice la Biblia de hacerlo hablar o hacerlo obedecer en nombre de Dios o en nombre de Jesucristo. Hay diálogos transcritos de exorcismos donde dice el demonio, ahí viene la señora luminosa. Algunos aseguran que es la señora del Apocalipsis, que identifican con la Virgen María, y por tanto dicen que es la imagen en concreto más poderosa en los exorcismos, la Inmaculada Concepción, que es esa señora del Apocalipsis. Entonces es habitual que esa imagen esté presente en los exorcismos, e incluso llegan a decir los sacerdotes, los exorcistas, que trata el demonio de vejar esas estatuas. Un fenómeno tan católico como las imágenes que lloran, que sabes que se producen cada año varias, aunque parezca algo de otro tiempo. Actualmente está ocurriendo en Jalisco, yo estoy siguiendo un caso. Pues hay exorcismos donde el demonio provoca este fenómeno. Por lo tanto, ojo, que lo de las estatuas que lloran y todo ese tipo de historias puede, y los estigmas, pueden no ser algo divino, sino rasgo de posesión. Bueno, es un poco lo que empezábamos hablando. Todo lo paranormal para la iglesia es más probable que sea de demonio que sea divino. De hecho, por ahí vos me ayudás, por ahí no te acordás, pero hay un texto de alguna carta donde justamente es el relato de una persona que quiere regresar. Creo que es una carta del Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento aparece, porque esto no viene del catolicismo, que muchas veces la gente piensa que es el catolicismo quien crea este tipo de fenómenos. Para nada. En las Sagradas Escrituras hebreas que coinciden, judías, con nuestro Antiguo Testamento desde el punto de vista occidental católico, perdón, aparece este tema. En concreto, fíjate qué curioso, aparece que se utiliza música, instrumentos musicales, esto en el Antiguo Testamento, para expulsar a los demonios, métodos que se utilizan actualmente en tierras como Egipto, cánticos y músicas que alejan al demonio. Entonces esto está presente. Ahora bien, como bien apuntabas, es importante lo que la Iglesia nombra como el discernimiento, la capacidad de discernir entre qué viene de Dios y qué no. En las apariciones marianas ha estado súper presente. Te pongo el ejemplo de Medjugorje.
Cuando los videntes dudan al principio de las apariciones de Medjugorje en Bosnia en 1981 si es algo divino o diabólico, en la segunda o tercer día de aparición, no me acuerdo si es el segundo o el tercer día, una de las niñas, Vika, lleva un frasco de agua bendita. Su abuela le dice, arrójalo, porque si es del demonio se va a ir. Y lo primero que hace cuando entra en éxtasis la niña es tirarle el agua a la imagen, mojarla para ver si se va o no. O el caso de Lucía, la principal vidente de Fátima, que en una de las apariciones dice, no voy a ir, porque a ver si va a ser del demonio, y luego siente ese impulso que tienen todos los videntes, irrefrenable, paranormal, de acudir, ¿no?, hasta el lugar de las apariciones a pesar de las dudas. Justo te iba a preguntar si las profecías de Fátima son divinas o del demonio. Es una pregunta difícil, pero efectivamente si analizamos la historia, voy a ser sincera, ¿no? Sí. Si analizamos la historia de forma racional de esos 3 niños, es muy diabólico. O sea, para empezar, en el primer encuentro con la señora, le preguntan por una niña que ha fallecido que ellos conocen y dicen, no está en el cielo, está en el purgatorio. Esos niños se mortificaban, se daban con ortigas en las piernas, se ataban cuerdas súper fuertes para no respirar, ayunaban en pleno verano del sur de Europa, una locura. Y esa entidad no les dice dejar de hacerlo, sino hacerlo menos. Y una entidad que supuestamente dice que qué malos son los rusos en un mismo siglo en el que hay holocaustos nazis, vietnamitas, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente es muy fuerte. Una entidad que les comunica que, pues, esos niños van a perecer y que Jacinta tiene que ir a los hospitales diferentes por los que pasa, no para vivir, sino para sufrir y ofrecer ese sufrimiento a Dios. Si lo analizamos, es muy fuerte. Por eso, a mí siempre me generó muchas dudas y sobre todo esto, decir, hay una profecía que dice cuándo se va a acabar el mundo. Lo más polémico de Medjugorje, si la gente lee el documento oficial Sí. del Vaticano donde se pronuncia de Medjugorje, me da esta risa, ¿no? Porque dice el Vaticano, o sea, sí lo aprobamos y cualquiera puede leer el documento, pero hay mensajes que no queremos o no identificamos con la Virgen. Mensajes donde la Virgen se enoja mucho y no es el carisma que pensamos que tiene la Virgen María, porque es una Virgen María que dice en los mensajes de Medjugorje, y los pone el Vaticano ahí, si no se cumple lo que estoy diciendo ya no vengo más. Si no se cumple lo que estoy diciendo, esto se va a acelerar. O me voy a la Salet. La Salet es otra aparición súper fuerte de finales del siglo XIX, donde la Virgen dice, ya estoy harta. Solo os he pedido un día, el 7º, y ni siquiera ese me lo concedéis. El brazo de mi hijo va a caer sobre vosotros. Es casi el Dios del Antiguo Testamento. Exacto. Así lo digo yo en un podcast que he escrito el tema. Digo, es el Yahvé enojoso y traicionero y violento. Perdón, no quiero ofender a nadie. No, pero es así, o sea, es el ojo por Pero ojo, es diente así. por diente. O vámonos a Garabandal, otra de las apariciones fuertes de los años 60 en España. He tenido la oportunidad de estar con una de las videntes, con Jacinta. Hay 2 noches, las llamadas noches de los gritos, donde esa Virgen les muestra el auténtico apocalipsis, una escena dantesca que a la fecha no quieren ni verbalizar las videntes, donde daban tales gritos las niñas que en plena madrugada tiene que abrir el párroco de Garabandal la iglesia, Jorge, porque las miles de personas que allí estaban se querían confesar por si acababa el mundo. Una escena dantesca, y a la fecha me dicen fuentes totalmente objetivas y reales que Jacinta, por ejemplo, una de las videntes de Garabandal, no la vas a ver salir de noche en Garabandal ni en ningún sitio. Atardeciendo se mete en su casa y los cercanos le preguntan, Jacinta, ¿por qué no salimos? Si he visto a la Virgen, ¿quién me quita que yo vaya a ver al demonio? O sea, a la fecha hay una parte de terror todavía
relacionada con la aparición. Bueno, es esto que por ahí nosotros en nuestras religiones occidentales no tenemos esta misma dualidad que se vive mucho más en las religiones Sí, más americanas. americanas. Pero estas apariciones, estos mensajes, más allá de este análisis que es súper interesante, ¿qué diferencia, si es que tienen alguna, con contactados extraterrestres? No hay mucha. Realmente, desde las principales religiones monoteístas, pasando por los movimientos sectarios de New Age, pasando por los contactos extraterrestres o los grupos espíritas que reciben mensaje, desde los místicos medievales hasta los profetas del Antiguo Testamento hasta la fecha, Jorge, el mensaje es el mismo y seguimos sin entenderlo. Amor, paz, unión, respeto al prójimo, ecología. Y si no pasa eso, pues va a llegar el fin, va a llegar un castigo. Es reacción, o sea, consecuencia de nuestro comportamiento. Eso es algo importante, porque la gente piensa, ok, pues es algo que va a ocurrir porque sí, porque está escrito y tiene que pasar. No, desde el punto de vista de los mensajes proféticos pasa como consecuencia de un comportamiento nuestro humano deshonesto. Siempre es una advertencia de que si no se cambia lo que estamos haciendo, va a llegar el aviso, va a llegar el castigo, etcétera, etcétera. Incluso en Medjugorje son mensajes en tránsito. Hay 10 secretos y los videntes principales de la aparición de Medjugorje, como Mirjana, dicen que el 7º secreto, que es un castigo que se ha mitigado porque muchos grupos de oración de Medjugorje han ayunado y han rezado mucho. Entonces ahí sí que hay dos vertientes. Un grupo de profetas que dicen que las profecías son anuncios para que cambiemos o para que nos preparemos, y otra vertiente de profecías que dicen no puedes cambiarlo. Lo que puedes es prepararte. ¿Cómo te preparas? No físicamente, no con un kit de emergencia, no con un terreno en la alta montaña. Te preparas espiritualmente, porque se supone que el fin no es más que el surgimiento de una nueva vida y un nuevo estadio espiritual. Entonces te limpias, ¿no? Emocionalmente, espiritualmente, para ese juicio que todos vamos a pasar, que está presente desde las pinturas de las tumbas egipcias, Jorge, hasta los tímpanos de las catedrales católicas, ese juicio del alma que todos tenemos que vivir cuando trascendamos, ese dar cuenta y análisis de lo que hemos hecho en vida. Eso básicamente es la profecía, prepararse o limpiarse para lo que Carlos V decía que era el buen morir. Me encanta el ejemplo de Carlos V, el emperador europeo, español, alemán, porque fue en su momento en la Edad Media la persona más poderosa que hubo en la tierra, ¿no? En su reino no se ponía el sol y una persona podía caminar por todas sus tierras sin pisar, digamos, de árbol en árbol, porque toda Europa era suya. Y cómo el hombre que lo tenía todo, en los últimos años de su vida deja la corte, deja su personal y se va a un monasterio perdido de mi tierra, Extremadura, para prepararse para el buen morir. Tenía que limpiar su alma de los pecados de guerra y prepararse para entrar al cielo. Incluso me fascina porque una de las principales obras de arte del Museo del Prado, en Madrid, en España, es una obra que él encarga al maestro Tiziano, donde él le dice exactamente la gloria de Tiziano, cómo tiene que pintarle. Es el cielo, la puerta del cielo, él sin corona, con un hábito blanco como alma, su madre, su esposa y su hijo tras él, y era como su puerta de entrada al cielo. Aseguran las crónicas religiosas que vieron los últimos días de Carlos V que él asistía a la preparación de su funeral. Pedía a los monjes de este monasterio extremeño que hicieran su funeral para él verlo. Incluso se llegaba a meter dentro de un ataúd para visualizar ese momento. Y en sus últimas horas lo que hizo fue, pidió que le trajeran el cuadro del maestro Tiziano, La Gloria, y lo miraba. Estaba en trance. Fue el portal suyo de acceso al cielo. Pero quiero decirte, una persona muy obsesiva.
obsesiva, pero fíjate, Jorge, que hoy día para nosotros no tiene ninguna importancia la preparación para espiritual Es o que es pensar en la otra complejo. Yo vida. creo que tampoco hacemos lo que hacía él. Yo no creo que tengamos que irnos a los extremos, pero sí iba a decir, me flipa, ¿no? Que es una palabra muy Sí, española. Me gusta que él, siendo la persona que lo tenía todo, dejara lo material para de alguna manera limpiar y preparar su alma en esa tranquilidad del salto a la otra vida. El Papa Francisco hablaba de eso. Hablaba de un tío suyo, de un primo suyo que era tremendamente tacaño. Y decía que ya era él obispo, bueno, una personalidad importante en Argentina, cuando este pariente suyo, que dice que llegaba al punto, Jorge, esto lo platicaba Francisco en entrevistas, fíjate si era tacaño, que a la mamá de ese señor, que el señor estaba forrado, le daba medio yogur por la mañana y otro medio por la noche. Y dice Francisco que se muere el señor y entonces una hermana suya va al entierro y él le llama, ¿cómo fue? Cuéntame, no sé qué. Y dice, bueno, pues no podían cerrar la caja. Y dice Francisco, ¿por qué? Dice, porque se lo quería llevar todo. O sea, Francisco hablaba también en nuestro tiempo de que, ok, vale, estamos aquí, lo que hagamos en vida, pero yo creo también que hay que prepararse para ese juicio, no oscurantista y feo, sino, repito, está presente en todas las culturas el que en el momento final de tu vida, desde esa película, Jorge, a cámara rápida que ven los que observan el túnel y vuelven de la otra vida, las experiencias cercanas a la muerte, hasta el creyente fervoroso de una experiencia mística, dicen que hay en los últimos instantes de tu vida, que no piensas en lo material, sino en esos pendientes. Creo que no le damos ninguna importancia a eso. ¿Por qué? Porque cuando hablas de esos temas, el sistema de vida que tenemos se cae. No conviene desde un punto de vista económico y materialista hablar de estos temas, porque tú hablas de eso y por lo menos a mí no me apetece salir de compras cuando acabo de estar reflexionando sobre eso. Y eso es muy malo. Eso es prácticamente terrorismo en nuestros días. El otro día entrevistaba para mi programa en Mausan Televisión, mi entrevista Paranormal, paranormal. Vamos a hacer la publicidad. que es eh, súper, a Poncho Vera, que es sí. una personalidad de la televisión mexicana con una formación católica muy, muy fuerte. De hecho, fue un debate bastante hacia este lado. Pero uno de los planteos que él hacía que yo nunca había escuchado es: esta vida es el purgatorio. Es que efectivamente, mira, mi maestro en España, Ignacio Ujú. Darnaude, en temas contactistas, decía, esto es una cárcel, es el planeta Alcatraz. Lo decía, que la Tierra era el planeta Alcatraz y que esto es el verdadero infierno. ¿Cómo no plantearse con lo que está pasando en nuestro mundo? ¿No? Uno prende los noticieros, Jorge, y es difícil no pensar que efectivamente el infierno no viene después. En este planeta eres capaz de vivir lo mejor, el cielo y lo peor. Por eso es el purgatorio, es el punto medio. Así es. Es loco, es loco. Recién lo nombrabas a Francisco Bergoglio. Si él estuviese vivo, seguramente esta conversación hubiese empezado diferente y estaríamos hablando de los ovnis y el Vaticano. Tema fascinante. ¿Qué pensás? Pienso que la iglesia está formada por personas, por Ujú. seres humanos. Al final es algo mundano, no es algo que sea divino, es una institución humana. Y dentro de esa institución, pues hay luchas intestinas y diferentes pensamientos y personas que les interesan unos temas y otros. Y sí que es verdad que los investigadores que nos hemos dedicado al misterio, a lo paranormal, a lo ufológico, hemos detectado que hay muchos sacerdotes que se han interesado por estas temáticas. En España hay muchos sacerdotes, el padre López Guerrero, o sea, te podría poner infinidad de ejemplos que han investigado ovnis. ¿Por qué? Porque no hay una separación tan grande entre espiritualidad y misterio. Lo decías al principio, la religión está imbuida de esta clase de cosas y al final
un tema lleva al otro. No podemos dejar de nombrar a Salvador Fraicedo también. Así es, jesuita súper importante que al final, bueno, pues se salió como tal de su ministerio sacerdotal y fue un ferviente luchador de ese Yahvé, ¿no? De esos dioses de los que había que defenderse. Y en este sentido, pues en el Vaticano, pues también impera este pensamiento y hay investigación ufológica y hay interés, porque es un tema filosófico. Y al final la Iglesia y las altas jerarquías de la Iglesia sí que se preocupan por la cuestión filosófica. La Iglesia fue una institución que ya lleva varios siglos teniendo algo como un observatorio astronómico vaticano, que se ha pronunciado sobre el hecho de la existencia de vida más allá de la Tierra, ¿no? Que si esto es así, serían criaturas de Dios que también merecen la salvación. Y en este caso, bueno, pues el Papa Francisco ha tenido un vínculo, pensamos, con la investigación ufológica argentina, al menos de manera tibia podríamos decir que ha conocido investigación ufológica y sobre todo que le ha interesado, parece ser, en vida la profecía de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Mira, dos cosas. La persona de la que estás hablando, del Observatorio Vaticano, que es también un jesuita, que es Padre Funes. José Funes, cordobés argentino, es parte de los jesuitas, de las camadas de jesuitas formados en parte, no exclusivamente de ninguna manera, por Francisco. Francisco fue maestro de novicios, en realidad Bergoglio, después fue provincial, fue rector de la casa de formación. Hay que ver los años exactamente, pero claramente pasó por ahí. Y después, por otro lado, otro sacerdote que estuvo en esa época en la provincia argentina de los jesuitas era el padre Reina. Y el padre Reina, yo conozco la historia de primera mano porque la tía abuela de Vero, de mi esposa, era la que ponía la casa donde se juntaban para hablar de ovnis con los jesuitas. En Flores, aparte que es el mismo barrio donde nació Bergoglio. O sea, todo está ahí y los indicios están ahí. Y hasta el día de hoy se habla que en el Colegio Máximo en algún lado está guardada la colección de ovnis del padre Reina, Dios mío, que según la tía Meca era una de las más grandes que había visto, que tenía relación con diferentes personajes de investigación. No se lo pregunté nunca a... que tenía investigación, por ejemplo, con Pedro Romagnuk, que era uno de los lazos y de las puntas con Solari Parravicini, sin duda. Y lo que te decía recién, nunca se lo pregunté a... Yo tuve mucha relación en un momento con Fabio Serpa en el último tiempo antes de morir, y nunca le pregunté si él había tenido relación en ese punto. Pero como dices, hay indicios, no tenemos una confirmación definitiva, pero sí que, por ejemplo, sabemos, y yo eso sí lo he investigado, que durante el papado de Francisco, al interior de parroquias vaticanas se han celebrado conferencias de ovnis. No estoy hablando en un centro cultural vaticano, no, en parroquias. En el Vaticano, aparte. En el Vaticano, en la parroquia de Santa Ana, una parroquia que está al interior del Vaticano. Los principales investigadores de ovnis de Italia han celebrado conferencias, no han profundizado, o sea, generales, hablando de los casos más importantes de la ufología mundial, pero ha ocurrido. Y también tenemos que algunos mensajes importantes que han calado hondo en el papado de Francisco, frases que él ha pronunciado, aparecen en las psicografías de Benjamín Solari Parravicini. El ejemplo más claro es: hay que sacar la iglesia a las calles, un mensaje que aparece escrito en las psicografías de Parravicini y que él pronuncia en su primer viaje internacional oficial. Bueno, pero para contradecirte un poco, que casi no hemos discutido, también es un mensaje del Concilio Vaticano II. Sí, pero si solo fuera un indicio, pero tenemos varios y confirmados incluso por contactados argentinos. Te pongo el ejemplo de Alfa Bidondo, un contactado actual argentino con extraterrestres que va al Vaticano como parte de un grupo musical, bueno, pues como las muchas delegaciones que llegan al Vaticano a las audiencias papales públicas, está frente a frente con Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, y le enseña la cruz orlada de Parravicini y le dice:
Padre, le voy a pedir por favor, Santo Padre, que me la bendiga, le voy a decir lo que es, no me digas nada, sé bien lo que es, la bendice y ya está. Conocía perfectamente la obra de Parravicini. Ahora, ahí ya me dirás tú como argentino si todo argentino lo conoce o si es algo En súper este momento es un específico. poco más conocido. Yo creo que hasta hace unos años era conocido en ciertos ambientes. Me ha tocado hacer documentales del tema, me ha tocado contarlo. Eh, yo creo que debería ser mucho más conocido. O sea, cuando hablamos de Benjamín Solari Parravicini, estamos hablando de uno de los profetas más impresionantes que ha habido. De hecho, para mí sus psicografías son mucho más exactas que Que las de cualquier otro Nostradamus. profeta, por supuesto. O sea, no sé, profetizó el asesinato de JFK. Están esas dos Las Torres psicografías de las Gemelas, Torres Gemelas que lamentablemente las unen en una sola y impresiona más, sí, pero en realidad son dos Fidel separadas. Castro, Fidel Castro, la perra laica. Ralaica, em, los embarazos, o sea, los sí, sí, niños sí. probeta, todo esto, Sí, la es, inteligencia hay artificial. cientos y cientos. Algunas que uno puede decir es lógico, otras que sorprenden muchísimo por la exactitud, pero lo loco es que él no lo decía. Él entraba como en un trance, empezaba a dibujar, empezaba a decir cosas y cuando vas a su vida, desde niño él jugaba con seres que él decía que eran hadas Así y es. terminó yendo a un psiquiatra tratando de entender si tenía algún problema. O más allá del misterio, como artista, uno de los principales artistas plásticos argentinos, sus obras están presentes en los museos argentinos. Me consta que algunas se subastan a altos precios y llegó a ganar concursos internacionales en Europa, en París, por su Y un bohemio arte. divino que vivía Ay, de sí. noche, que estaba en toda la bohemia Las porteña. anécdotas que cuenta de los restaurantes que visitaba por la noche, sus correrías, ¿no? Viendo obras de teatro en el Teatro Nacional, esas noches, ¿no? Por las calles del centro de Buenos Aires, donde tiene abducciones, ¿no? Es fascinante. Sí, porque él vivía muy cerca de el obelisco. El obelisco está en 9 de julio y la avenida Corrientes, y él estaba a unas 10 cuadras por 9 de julio en la calle México, si no me falla la memoria, o por ahí Sí, es cerca. verdad. De hecho, yo trabajé mucho tiempo ahí muy cerquita de, él tenía el atelier por ahí, muy cerca. De hecho, hay atelieres, o sea, una de las más grandes artistas argentinas hoy, Marta Minujín, tiene el atelier ahí a la vuelta, también a un Madre par de mía. cuadras. Debe estar a 5 o 10 cuadras máximo. Espero no equivocarme, Marta. Pero, que yo he estado ahí también. Pero quiero decir, era parte de un mundo terrenal. No, no Así era es. un monje encerrado escribiendo y dibujando Y hablábamos psicografías. del libre albedrío. O sea, él tuvo una parte importante de ese libre albedrío. Él inicia, como bien decías, ese contacto desde muy pequeño, hablando con hadas, con duendes en la Quinta de Palermo. Luego crece y sigue teniendo ese contacto, pero llega un momento que ese ángel, al principio él dice el ángel, luego ya lo identifica, ¿no? Con un fraile trascendido, le abandona y le dice, ya volveremos a encontrarnos, ahora tienes que vivir el libre albedrío. Y él reconoce en sus cartas de puño y letra de Parravicini que se entrega al desenfreno de aquellos años en Buenos Aires de sustancias, de mujeres, de fiesta, de música, hasta que luego ya vuelve otra vez a centrarse. Pero lo contaba la familia, es que estaba, que no era solo dibujar, que a veces estaba en una cena y entraba en trance y les empezaba a decir cosas. Qué Y que fuerte. cambiaba la voz. Increíble. O que escribía, dicen, a oscuras. O sea, que podía despertarse de noche y no hacía falta que prendiera la luz. Hay No, él psicografías. dejaba las cosas ahí cerca y sucedía. Es Es impresionante. un caso Y fascinante. sí, está claro que Francisco lo conocía y parte de este grupo de gente, de cual yo, como te digo, tengo contacto o tuve contacto porque ya falleció en primera mano. De hecho, tengo toda su colección de libros de ovnis en mi casa. Eh, de ovnis y otras cosas, porque por ejemplo me dejó una enciclopedia de 5 libros con la historia de todos los papas, que Guau, es espectacular, entre otras muchísimas cosas. qué interesante. Pero sí, lo de Francisco no toda la gente ha analizado incluso algunos actos que él ha llevado a cabo como papa que también tienen ese vínculo con Parravicini.
Hay psicografías de Parravicini, las oficiales, porque luego hay falsas en internet, pero las de los libros clásicos publicados por la editorial Kier en Argentina, aparecen unas psicografías donde se habla que el futuro de la Iglesia en el tiempo posterior a los dos papas, que las hermanas va a ser importante el mensaje que ejerzan, y muestra Parravicini a el Santo Padre acercándose o dándole la venia a las hermanas, a las religiosas y otros personajes como murmurando. Eso es totalmente profético de Parravicini vinculado con Francisco, porque es lo que pasó, lo que él hizo al final de su vida con estas ministras de la Iglesia, ¿no? Con estas mujeres que ya tienen cargos iguales o superiores a la de los cardenales, ¿no? Simona Brambilia, que como prefecta vaticana, su segundo es un cardenal. Eso lo hizo Francisco, y yo cuando vi las psicografías de Parravicini sobre las hermanas le vi a él, porque mucha gente dice Francisco aparece en ese abrazo a Milei, Francisco aparece, y como bien Gabriela de Cal mostró en pandemia, con el sol del sagrario, él solo, ¿no? Con la casulla pluvial en la Semana Santa del 2020 solo en el Vaticano. Pero nadie ha hablado de cómo aparece también en esas psicografías de Parravicini sobre la Iglesia y sobre el papel de las mujeres. Es muy cierto y es interesante, aclaremos a la gente que cuando hablas de los dos papas, Ratzinger y Francisco y Bergoglio fueron uno renunciante, pero no dejó de ser papa, y el otro en actividad. Los dos, o sea, es el único momento que hay dos papas en toda la historia. Nadie lo esperaba, efectivamente, y se dio, y Parravicini lo muestra. Y eso es algo inequívoco, porque mucha gente dice, bueno, la energía nuclear, ya se hablaba de ella en época de Parravicini. ¿Quién iba a esperar el tiempo de los dos papas, Jorge, hasta que se produce en 2005? Sí, o la caída de las Torres Gemelas antes de que se construyan, 1920. Que esa profecía dicen que todavía hay teóricos de Parravicini que no estaría del todo cumplida, porque dice golpeará, la libertad de Norteamérica será golpeada 2 veces. Hay parte de los intérpretes que dicen que son las 2 torres y otros que dicen que estaría por caer la Estatua de la Libertad. Porque está dibujada en la Porque está otra. dibujada. Lo que pasa es que unen esas dos Esas dos. en una misma, en una misma pintura, y eso no es cierto. Eso es alguien que hizo en internet y de Sí, golpe pasó a ser la viral. la más conocida de todas. Como aquí en México la de Claudia Sheinbaum. O sea, yo no tengo posicionamiento político, pero que se usa a Parravicini a nivel político, tanto en Argentina con políticos como Milei, como en el caso de la campaña presidencial de Sheinbaum, que sacaron una psicografía falsa donde ella supuestamente aparece en una psicografía de Parravicini y no es real. Es que es peligrosísimo eso, o sea, todo el planteo incluso con mi ley del hombre gris es peligroso, porque eso no, o sea, justamente las psicografías y las profecías se analizan después, todo, porque aparte justamente a veces son muy, muy endebles o muy complejas. También decía que en el 2023-2024 se iba a hacer la Revolución Francesa en Buenos Aires y no ocurrió. Y también que las fechas de Parravicini, según los teóricos expertos en Parravicini, no hay que interpretarlas de forma literal. O sea, cuando habla del 6-6, habla del 6 en algunas psicografías, del 6-6 y del 666 como etapas del fin. Igual que habla de la hora 10, la hora 11 y la hora 12 para diferenciar dentro de ese fin del mundo que él pronosticaba en las psicografías de las diferentes etapas del desarrollo de los acontecimientos. Habrá que verlo en su momento, pero en Sí, es realidad siempre a siempre posteriori. es a posteriori. Es un Totalmente. error muy grande para mí querer analizar en el momento o predecir algo a través de una profecía, Pero que porque usan a es un error Parravicini cada políticamente. vez más, y por eso cada vez es más conocido, pero es un error. León, Uf, ovnis, Dios mío. León 14 y sí. los ovnis, ningún vínculo. ¿Sabés que yo tengo uno? Cuéntame. No, es ¿Ya algo has que vengo esperado hasta este analizando. momento para contármelo? No, porque es Dime. un análisis que quiero compartir y que Dime. analicemos juntos. Venga, a ¿Qué fue ver. lo primero que dijo cuando asumió? ¿Lo de la paz? ¿O qué? ¿En qué idioma habló? En italiano, Y después en ¿Y español. a quién le habló? A la diócesis de Chiclayo y a Perú. Ok.
Contame cuál es uno de los 2 países del planeta con más avistamientos ovnis, con más contactados, con más experiencias, con más investigación, con más casos comprobados. Indudablemente, como dices y como ha pasado con Francisco, no lo podemos demostrar, pero que ha tenido vínculo con el misterio es indudable. De hecho, yo lo único que he encontrado es, para mí el mensaje que da Jorge, o sea, no lo había visto por el punto de los ovnis, pero por el punto de los exorcismos, o sea, la referencia a León XIII, la referencia a que el mal en su primer discurso no va a triunfar sobre el bien, para mí fue totalmente de exorcismo, y con un papa como León XIII que toda la gente ha dicho, incluso él mismo, ay sí, he elegido el nombre por la encíclica, ¿no? Rerum Novarum. No, también porque León XIII es el papa más vinculado con el tema de la lucha contra el demonio. Es el papa que ha escrito una oración para que se lea a San Miguel Arcángel después de todas las misas, porque el demonio le dijo en una visión que en los siguientes 100 años a él iba a cargarse la iglesia y el mundo, y hace un exorcismo, y este papa, este cardenal Prevost, elige el nombre de este papa. Para mí no es casual. Y yo me puse a llamar como loca aquel día y al día siguiente a los poquísimos exorcistas o vinculados con el tema del exorcismo en Perú, que oficialmente no hay, pero encontré 2. Y qué raro que me dijeran las mismas palabras, Jorge. Me dijeron, hay que dejarle trabajar, es momento de rezar, no es momento de hablar de estos temas, porque yo les dije, si es con respeto, yo no les voy a citar, solo quiero saber si como cardenal en Perú nombró exorcistas, si hizo exorcismos, porque recordemos que en la iglesia solo pueden hacer exorcismos los obispos todos, y como decía el padre Amorth, ojalá alguno los hiciera, y los sacerdotes nombrados exorcistas por los obispos. Mi pregunta era, ¿Prevost ha hecho exorcismos? ¿Ha nombrado exorcistas? Hay que rezar por él, hay que dejarle hacer. No había querido decirme nada. Toda la gente se me ha echado encima por hablar de la cruz del Papa. La cruz que él llevaba Agustina cuando sale al balcón y la cruz que usa como cardenal en el cónclave es una cruz que le dicen los hermanos agustinos, ponte esa y no otra. ¿Por qué? Porque fue un regalo de los agustinos al cardenal cuando le nombra Francisco presidente de la Comisión para América Latina y ya se va al Vaticano. La cruz tiene 5 reliquias de santos. San Agustín de Hipona, su madre, tiene 5 huesos de santos. Los exorcistas son los más obsesionados con las Con las reliquias. reliquias, sí, porque es Las parte de la usan defensa. entre los exorcismos y antes de entrar reconoce el que se lo regaló y armó la cruz, que es Agustino, y lo ha dicho al Vaticano, al Vatican News, que antes de que entrara al cónclave le dijeron que se pusiera esa cruz. Y sale al balcón con la cruz llena de huesos de santos. Jorge, y si analizas su perfil en X, actual, bueno, antiguo Twitter, actual X, yo me puse, Digámosles Twitter, que queda más Ah, lindo. Twitter, me pasé horas viendo sus tweets de Prevost. ¿Sabes que hice lo mismo? Qué frikis somos. Pero es que los únicos tweets, porque él siempre retuitea, siempre Sí, tal retuiteaba. cual. No, pero hay uno, el único que no retuitea, defendiendo un documental de un milagro eucarístico en Perú, ¿Sabes qué el vamos a...? milagro de Eten, Ujú. que además es súper polémico y por eso ya la gente en Perú no está hablando de ello, porque el sacerdote que estaba en Eten, donde hay un milagro eucarístico, donde se dice que en una hostia consagrada aparece el niño Jesús, y Prevost pues sacó adelante un documental, y Prevost le pide a Francisco que nombre a Eten como primera ciudad eucarística de Perú. O sea, le interesa el misterio, le interesan los milagros, pero como el párroco de esa iglesia tuvo acusaciones, pues ya no se habla de eso.
pero Prevost estaba muy vinculado con el milagro de Eten. Entonces sí que está vinculado con el misterio y a mí la gente se me ha echado encima, no sabes, ¿Por la la de cruz? haters que me han salido por hablar de la cruz, que soy una mentirosa, que estoy ensuciando el nombre de León XIV. Digo, pero si es una nota de Vatican News oficial donde la comunidad agustina explica las reliquias que tiene la cruz del Papa porque están orgullosos de que es un regalo de ellos. Que tenga haters es sinónimo de éxito. Yo sé, pero me molesta porque puedes decir, te gusta el trabajo de Jorge o no te gusta, pero no negar que algo que ha investigado Jorge es una investigación. Y esa noticia no se la inventa Lourdes Gómez, repito, Vatican News. Pero bueno, dos cosas a tu pregunta. Nombró exorcistas y al menos que haya sido uno de los obispos que no crea en el demonio, cosa que no parece de ninguna manera, tiene que estar obligado a nombrar exorcistas porque obligatoriamente tiene que haber un exorcista oficial por diócesis. No me han querido decir, te Pero yo digo, te digo que sí, o sea, sí, es por definición, lo tiene que haber hecho porque es parte de sus y a ver obligaciones. como papa, porque Amorth decía que Juan Pablo II como papa hizo mínimo 3 exorcismos y el Vaticano nunca le desmintió, ¿eh? No. A ver, Prevost, con este vínculo tan fuerte con el tema exorcista, estoy deseando ver si hay algún tema ahí. Pero más allá de eso, que es un buen punto, es eso, viene de la tierra de los ovnis. Conoce casos, O sin sea, no hay duda. forma de que no Habrá lo visto conozca. casos. No hay forma, o sea, es Perú, levantás la vista y ves algo y tenés cientos de Pero ¿tú contactados crees que y hablaría? Aunque se lo preguntemos, porque ahora yo también voy a hacer spoiler. Yo en Mausan Televisión hago un programa que se llama de eso teníamos que hablar también, por supuesto. Misterios Divinos y espero que Jorge Luis Suxdorf me ayude a que consigamos una entrevista con León XIV y por supuesto las preguntas van a ser, si nos dejan, aunque sea 2 minutos antes de que nos echen, ovnis, exorcismos y paranormal. ¿Tú crees que respondería o que va a hacer alguna declaración de ese tipo? Yo creo que no, Yo yo creo que creo no, que no. porque a ver, lo mismo que hablábamos en su momento nosotros en una de nuestras tantas charlas de Francisco, yo creo que su objetivo es otro, hoy por lo menos. Más allá de lo que decís Evitar el cisma, de León XIV, el cisma ya está. pero Eh, está tratando con los movimientos primeros que está haciendo, sobre todo como de calmar a los sí, más está tradicionalistas. generando movimientos tradicionalistas, eso es cierto. Pero a ver, si hay algo que no es tradicionalista en la iglesia, y a mí me tocó leerla y analizarla cuando estudié periodismo, que estudié en la Universidad Católica Argentina, es Rerum Novarum. No sé si alguien se puso a leerlo, es el documento Revolucionario. más de vanguardia y más revolucionario que hay, que es el punto de partida aparte del Concilio Vaticano II, Eso que es, es. o sea, La es donde doctrina aparece social de la la Iglesia. doctrina social de la Iglesia, aparecen muchísimas cosas que son totalmente opuestas al concepto conservador. Más allá de buscar este equilibrio, que es parte de lo que tiene que hacer, porque él es papa de todas las iglesias, Sí, eh, para mí ya estamos en el cisma y el cisma se va a dar porque hay gente totalmente válido que ya no tolera esto y gente dentro de la iglesia que no tolera volver de esto. exacto. Entonces ese planteo está y es interesante, lo dejamos como última profecía, que es la del Papa Negro, que todos se asustaban de que el Papa Negro iba a venir ahora, que tuvo varios votos. Y en realidad es esto que yo no me canso de decir. El Papa Negro ya pasó, el Papa Negro fue Francisco. Pero fíjate, estoy de acuerdo contigo, pero mucha gente está casando como puede y ya dicen, es Prevost el Papa Negro. ¿Por qué? Porque el hábito agustino también es negro, porque tiene muchas fotos abrazando a Francisco que él está vestido de negro, porque por ascendencia materna tiene raíces en Nueva Orleans, Sí, negras, pero pero el tema no pasa por eso. O sea, el Papa Negro es un papa jesuita porque el general de la Compañía sí, de Jesús era el antipapa. Después de la contrarreforma de la iglesia, que después de la separación de todo ese cisma donde se crean las iglesias protestantes, la iglesia plantea una contrarreforma que es llevada adelante por diferentes movimientos y en donde el general de los jesuitas, con una orden ya con muchos años, con mucha historia en América y demás, se plantea como la figura más fuerte
de la contraiglesia. Sí. Y entonces por eso era el Papa Negro. Y esa profecía parte de ese momento, cuando se unifiquen los dos poderes, los dos papas, que de eso está hablando de la iglesia, en una sola persona, empieza la etapa final. Eso ocurrió. Esa es la lógica, la teoría racional que tú dices, pero es La histórica, te diría. la histórica, pero es innegable que están sobre la mesa esa vertiente que se ha hecho viral, que la gente ama, del papa africano, el papa de piel negra. Pero yo no Que voy a no- ser malo. Que no sea lo mismo, Jorge, sí, Pero permitime ser pero malo. que la profecía es algo en tránsito y en evolución constante ante nuestros ojos, que nosotros como Sí, pero especialistas en eso es el que no lo lee, por eso hay que pasar las cosas. Y esto que decías, esta noticia salió en el Vatican News, esto es exactamente así. Cuando uno no lee, se generan cuestiones que no funcionan soy y la es parte de nuestra primera- tarea. Yo soy la primera que hice un podcast y antes de que pasara lo de Francisco, antes de que entrara en el hospital del Papa Negro, donde expliqué esto que tú acabas de decir, donde expliqué que en Nostradamus en ningún momento se cita Papa Negro, que no sé de dónde sale esa historia, que no hay un origen real, que todo es difuso, pero también es verdad que se ha permíteme usar el término tulpa. O sea, la gente ha creado de verdad un monstruo con la profecía del Papa Negro y me impactó que hace poco me invitaron a la televisión, a una televisión importante aquí de México, y era para hablar de profecías y de fin del mundo. Y preguntaban a los ciudadanos de a pie, gente súper joven, Jorge, te estoy hablando, adolescentes, y hablaban todos del Papa Negro, o sea, todos sabían la profecía ante nuestros ojos, esa verdad histórica que tú has comentado ha tomado otras vertientes y sigue muy viva y en transformación. Sí, qué sé yo, a mí me hubiese gustado. Yo estuve conversando con uno de los cardenales papables de origen africano. Me pareció, era una Con persona, Turson me sí, dijiste. que estaba en medio de, o sea, estábamos visitando el Vaticano y él estaba ahí paseando Que era y de los caminando. mejores Sí, igualmente el opciones. problema también eran, desde mi mirada ideológica ante la iglesia, eran demasiado cerrados y demasiado conservadores, y eso sí hubiese sido un problema, creo yo. Estoy de Había que haber acuerdo. alguien más inteligente que pudiese unificar también. Fíjate que en los movimientos que ha hecho, Inteligente en la sí, cuestión política, ¿no? Por ahí suena un poco agresivo. pero estoy de acuerdo contigo que en los movimientos que ha hecho el León XIV, como nombrar representante suyo en determinados viajes a Robert Sara, nos da una nueva idea incluso de la profecía, porque les está dando mucho poder. Y yo no voy a cansarme de decir que con el cuerpo presente del Papa Francisco en San Pedro del Vaticano, cuando todavía no se había enterrado el Papa, y yo sí me mojo en esto y te digo que yo soy totalmente pro Francisco, soy una enamorada de su papado, con sus luces y sus sombras, qué fuerte que Müller, el cardenal alemán que lidera a los tradicionalistas, dijera a medios como el Times, Jorge, en entrevista desde su departamento lujoso del Vaticano, con el cuerpo del Papa Francisco presente, que como saliera uno de su línea cisma, que era un antipapa, que era un hereje, qué poca vergüenza tuvieron. Por eso, en cierto modo, te soy honesta, ya como Lourdes personal y no periodista, sí que estoy un poco dolida con los movimientos que está haciendo el León XIV con esta gente, la verdad, lo siento, lo tengo que decir. Me parece bárbaro. Yo creo que habló más y debería haber actuado más. Sabes que hemos tenido esta discusión. Creo que podría haber profundizado cosas que podía haber hecho y que tenía el apoyo para hacerlo, como el sacerdocio femenino, como realmente abrirse, como realmente romper las paredes de riquezas que tiene la iglesia y abrirse realmente a la sociedad. Yo creo que la iglesia de hoy, él entendió mucho del Pero hizo pueblo. mucho. Sí, pero yo creo que tendría que haber, yo creo que de Podría haber verdad, hecho más, yo creo que no dejó A ver, él para pero solo mí, el hecho que dijera, Jorge, algo tan revolucionario como todos somos todos, o sea, y prefiero a un ateo que a un mal cristiano, es decir, me da igual que seas un capillita, si eres una mala persona no me interesa, si tú piensas diferente y tienes otra religión, pero eres buena gente, eres hijo de Dios como sí, yo. pero ahí habló como un influencer. Él se podía sentar en el trono de Sí, San Pedro y decir, esto es así, y no lo hizo. sí, pero Que sí lo hizo Juan sí, 23. pero
Jorge, sí lo Y hizo sin Juan también a su 23, pero hizo manera. muy poco. O sea, compáralo con Juan 23. Sí, pero ha sido el papa más perseguido. Francisco, la que le han liado dentro de la iglesia, ha sido muy fuerte. Y con la perspectiva del paso del tiempo, lo analizaremos todavía No, es más. que yo creo que fue muy valioso, pero El yo rechazo que le hicieron. siento Y que que le León faltó. y sobran cosas. León XIV, ¿qué necesidad tenía? Me voy a mojar, aunque reciba muchas críticas. ¿Qué No la necesidad? ataquen a mi amiga. ¿Qué necesidad tenía? Mira, mejor cállate. O sea, si vas a tocar, si es un tema político, cállate, sé políticamente correcto, pero ¿qué necesidad tenía? Después de lo que el Papa ha hecho para acercar a todas las diferentes opciones a la Iglesia, el Papa Francisco, de tener un encuentro con las familias y decir del matrimonio entre el hombre y la mujer. ¿Qué necesidad tenía León XIV de meterse en ese jardín en los primeros días de su papado y de alguna manera frenar el intento de Francisco de modernizar las cosas? Amor es amor, lo siento mucho, y Sí, hay lo gente dijo que en su se primer ama. viaje aparte. Hay gente que se ama y eso es una realidad de ¿Y quién soy nuestro yo para tiempo. juzgarlo? Dijo. ¿Qué necesidad tenía León XIV de esa declaración que denigra de alguna manera ese ejemplo de Francisco? Entonces, pues sí, estoy esperando para hacer un análisis a que pase unas semanas más porque es pronto, pero de momento para mí empieza a asomar la patita y espero equivocarme. Vamos a ver, o sea, Espero pero equivocarme. yo creo que si él hubiese planteado normas más estrictas, de hecho yo soñé un concilio Vaticano III y no vino, por eso ahí es donde, Pero si casi le hacen el cisma, Jorge, si y se fueron con Benedicto XVI a intentar quitarle el medio y Benedicto dijo, oye, dejarle hacer. Si hubiera ido un paso más, ¿qué? Claro que el cisma se hace real, o sea, se va a como en hacer tiempos de igual, Lutero. Estuvo muy fuerte. Francisco creo que hizo hasta donde pudo, de verdad. bien. No le dejaron ir más allá. E incluso, bueno, tampoco quiero ir a aventurar a teorías de conspiración, pero qué curioso que su declive inicie con muchas cosas que él quería acelerar, pero bueno, pues cosas que pasan en esta vida. Háblame de sus últimas profecías antes de terminar porque ya nos repasamos de tiempo. De Francisco. Sí. Bueno, pues fue súper importante para mí que desde el Hospital Gemelli, cuando estaba ingresado, que seguía ejerciendo porque firmaba documentos, se celebra en el Vaticano por parte del Instituto para la Vida, una institución vaticana, una conferencia sobre el fin del mundo, donde llevan a científicos, premios Nobel, a científicos del CERN, para hablar de si realmente estamos ante el fin del mundo y si se puede evitar. Y Francisco, muy malito, muriéndose en el hospital, y aún así firma una carta para que la lean en ese evento, que es sorprendente porque fíjate, solo esto me encantó, en medios argentinos se hicieron eco de esta noticia. Casi nadie habló de ello. 2 o 3 medios argentinos porque participó un pensador judío argentino importante que le invitaron a este evento vaticano para dar su visión del fin del mundo y se hicieron eco de la carta que firma el Papa y muy fuerte porque habla de esta sociedad totalmente, digamos, polarizada, es la palabra que usa el Papa en la carta, y lo más fuerte del peligro de la tecnocracia, de ese movimiento que defiende Elon Musk porque su abuelo era líder tecnócrata en Estados Unidos, donde hablan de la importancia del gobierno de los científicos, que no exista la democracia, que ellos tomen decisiones y de cómo esto y la inteligencia artificial, que es una cruzada que ya ha iniciado León XIV, están quitándonos la espiritualidad y están tratando de destruir lo que somos como seres humanos. Esto lo dijo Francisco en ese documento cuando pensaba que no salía del Hospital Gemelli, y es una profecía de lo que está pasando. Y lo más interesante es esa última reunión de Francisco con Vance, con el vicepresidente de Estados Unidos. Este señor que no era católico, que se convierte al catolicismo, que no habla del catolicismo casi en la campaña electoral, pero que llega a la Casa Blanca y organiza rezos en el despacho oval. Ese señor que tiene un secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que va a las entrevistas con la cruz
del miércoles de ceniza en la frente. Y ese presidente de Estados Unidos, que sabemos que tuvo enfrentamientos con el Papa Francisco y que es uno de los primeros en confirmar que va a ir a su entierro, que condolencias por Francisco. ¿Qué hicieron con la figura de Francisco esta gente al final? ¿Por qué Estados Unidos se está apropiando de ese legado? No lo sé, pero creo que hay algo muy conspiranoico detrás. Es un papa de símbolos. Yo sí creo que Francisco fue un papa de símbolos, Sí, ¿no? Desde esa primera desde que salió al desde que balcón. salió al balcón, la primera declaración de quién soy yo para juzgar el amor, a dónde lo enterraron, cómo se dejó ver los últimos Su días primer viaje a sin Lampedusa, importarle. Jorge. eh, Los el, zapatos. el que lo esperasen los homeless en en su última morada. Fue un papa de grandes símbolos. Más allá de No las se puede palabras, lo que decir. tú dices, si solo pudiéramos poner imágenes de Francisco imagínate en el futuro, ¿no? Que se destruyan los registros escritos y haya imágenes de Francisco y una civilización en el futuro los ves solo, como tú dices, por sus imágenes, entenderían su mensaje. Sí. Pero a mí me hubiese gustado que ese mensaje quede más en piedra. Pero qué orgullo como argentino, la verdad, haber tenido a un papa argentino como Francisco. Hasta me entran ganas de llorar porque no somos conscientes de lo que supuso a nivel de la iglesia, ¿no? Ese papa del fin del mundo que citó, que venía del fin del mundo, fue lo primero que dijo, ¿no? Como papa cuando sale al balcón y lo que hizo en vida fue fascinante, ¿no? Amiga, ya pasó no sé cuánto tiempo, me quedó afuera, quería hablar de milagros eucarísticos, quería Vuelve a hablar de los invitarme. milagros de la Biblia, quería hablar de tantas cosas que quedaron afuera y quería hablar de todos los conceptos paranormales alrededor de diferentes otros elementos, así que vas a tener que volver. Voy a tener que volver y además por algo muy importante. La gente no lo sabe, pero cuando yo me vengo a vivir a México, yo dejo toda mi vida en España. Dejo mi carrera periodística, dejo el presentar programas de televisiones, ya tenía mi vida hecha y por amor me vengo a México y tengo que empezar de cero mi carrera en un continente en el que nadie me conocía y obviamente mi esposo Johanan pues ponía mucha intención en que alguien me conociera. La primera persona que confió en mí fue Jorge Luis Suxdorf. Sin conocerme, sin saber de mi trayectoria, me dio la primera oportunidad en History, me entrevistó, contó conmigo y lo ha hecho también en Mausan Televisión, así que mira, no quiero llorar, pero siempre que me necesites aquí estaré porque has estado para mí y gran parte de lo que me pasa o lo que vivo hoy día depende de cómo confiaste en mí. Sabes que te quiero, sabes que te Y sabes que yo a admiro ti también. y sabes que estoy orgulloso de cada paso que das y en el lugar que estás teniendo en toda América Latina. Me parece maravilloso y lo celebro todos los días. Gracias, querido amigo. Gracias. Bueno, hay que seguir pensando, hay que seguir analizando, hay que buscar en cada uno de estos puntos, en cada uno de estos viajes, las respuestas que cada uno tiene adentro. Nos merecemos nuestras respuestas, nos merecemos nuestras preguntas, ni las preguntas ni las respuestas de alguien más. Yo me quedaría con eso, ¿no? Muchísimo para pensar hoy. Espero que puedan analizarlo. Gracias y hasta la próxima.